Hola queridos amigos, hoy es nada más y nada menos que miércoles 21 de abril y viene el día también cargado con muchas noticias. El primero es una buena noticia, si podemos decirla que es tal así, que es que hay una tendencia al descenso en los 3 últimos días, desde luego, de nuevos casos, aunque Salud todavía confirma 117 nuevos casos de coronavirus. De todas maneras, parece que hay una cierta tendencia a disminuir en estos últimos días. Vamos a ver qué pasa en los siguientes. Luego, la siguiente noticia es la del límite de edad. Con AstraZeneca, con la vacuna de AstraZeneca, lastra la vacunación de los mayores de 70 años. Esto es muy importante y es que no se debería limitar por edad a nadie con este tipo de vacuna. Este es uno de los problemas que creo que lastra no solamente para los mayores de 70 años, sino para todo el grupo de vacunación. Hay mucho consenso, hay muchas sociedades científicas que dicen que no se debería consensuar grupos de edad, dado que eso está condicionando el que mucha gente tenga miedo a vacunarse, y esto puede ser muy perjudicial. En total, tenemos que tener en cuenta que es una vacuna más, que parece que es bastante segura, tiene su efectividad, que es probada y que deberíamos de tenerla en cuenta, dado que los grupos que ahora mismo se están vacunando son escasos. Luego tenemos otra noticia y esta es mala, porque vemos que Brasil suma casi 70.000 contagios nuevos y supera ya los 14 millones de casos. Esto es increíble. Ese país está perdido. Bueno, no solamente ese, sino también la India, que la India no se queda atrás, con miles y miles y millones de personas afectadas y miles de casos contagiados cada día, que ya son tremendas las cifras, ¿no? Y otra de las cosas que por lo menos parece, vamos a decir, un hito de la vacunación, por lo menos, aunque llega con 2 días de retraso, es el hecho de que este pasado martes se notificaron más inmunizados que personas contagiadas. Y eso durante toda la epidemia, con lo que eso es algo que podría ser positivo dentro de todo negativo que se ha visto hasta ahora. La otra de las demás cosas es importante, es que Sanidad está mirando incluso un nuevo estudio, un estudio express, de esos que se hacen para ver qué pasa, sobre todo para poner la vacuna Pfizer a los vacunados con AstraZeneca, que sean menores de 60 años. Bueno, no sé, el Instituto de Salud Carlos III y sus investigaciones, a ver lo que salgan adelante, aunque se hayan hecho estudios parciales en otros países, pero 600 casos personalmente, 600 voluntarios, yo creo que es una cifra muy pequeña y no nos va a dar muchas garantías. No entiendo por qué no se siguen las recomendaciones tal como se idearon en su principio. Todos estos volantazos, ahora esto, ahora aquello, porque resulta todo eso en negatividad hacia la población. La población va teniendo miedo conforme se van contando con estas noticias. Hoy se vacunan este grupo de edad, mañana otro grupo de edad, así no se puede ir. Este es un país que va totalmente a contracorriente y esto es muy importante. Estos tipos de bandazos ya es cada vez más frecuente y esto es muy importante. Otra cosa que es que, por ejemplo, que esta también podría ser buena noticia, dado que a diferencia de lo que podría pasar en Estados Unidos, que se haya frenado la vacuna de Janssen, pero en Estados Unidos está Pfizer y Moderna vacunando a todo el mundo, también con AstraZeneca. Pero tenemos que tener en cuenta que en nuestro país, en España, somos deficitarios en el número de vacunas. Por lo tanto, toda vacuna que haya sido aprobada es bien recibida y bien llegada. Entonces, tenemos que tener muy claro que esta vacuna nos interesa. Y afortunadamente, otra vez, la Agencia Europea de Medicamentos ha respaldado esta vacuna y certifica los trombos que se han encontrado de efecto adverso muy raro, realmente es muy raro. Y se aconseja incluso a vacunar a todos los grupos de edad, independientemente si son más jóvenes o menos jóvenes.
Esto es como hay que hacer las cosas. No se pueden desviar intereses hacia una parte u otra. Tenemos que tener muy clara la conciencia, y de esto lo tiene que tener muy claro Salud, que no se puede dar este tipo de bandazos. La gente se desespera y luego no sabe qué hacer y luego no se vacuna. Esto hay que frenarlo, porque todo esto genera desconfianza. Bien, otra de las cosas que he visto hoy es que parece que la pandemia del COVID-19 se dispara un 44% la demanda para estudiar la carrera de medicina. Curioso, esto me recuerda a mi época, bueno, en mi época hasta hace muchos años antes. Y evidentemente en aquella época nosotros muchos teníamos vocación para estudiar la carrera de medicina viendo series de televisión de los años 70. Todavía me acuerdo de la serie que se llamaba Centro Médico. Y entonces muchos de nosotros hemos crecido con esas series y nos aumentaba el número de vocación. Pero curiosamente ahora con el COVID y con la pandemia se dispara un 44%. Buena noticia, necesitamos médicos. Esto es importante. Otra de las noticias es que, de las que se están hablando prácticamente, porque ya se está hablando de esto desde hace ya una semana y pico, y es que mezclar o no mezclar vacunas, las dudas que arroja la posible solución, que además es motivada por AstraZeneca, es clara. Quiere decir, AstraZeneca pensó su vacuna para administrarla como tal. Pfizer pensó su vacuna para administrarla como tal. Ninguna criterio de objetividad. Otra de las cosas, las noticias, es que España va a administrar de inmediato la vacuna Janssen. Bueno, esto es importante. Y ya con este aval que ya dije antes de la Agencia Europea del Medicamento, podremos empezar otra vez a un poquito mejor ritmo. Y pendiente también cuestiones con la vacuna de rusa, con las cuestiones de la vacuna Sputnik 5. No es que sea 5, es V realmente, porque V viene de vacuna. Bueno, de todas maneras tenemos que tener claro que este tipo de vacuna todavía la Agencia Europea del Medicamento no ha dado su aval, y por lo tanto aquí no va a entrar, aunque por ejemplo en Asturias incluso se está evaluando y están teniendo contactos con este tipo de farmacéuticas. Lo importante es una cosa curiosa. Si Sanidad dice que no se debe posponer la vacuna, ¿por qué ahora está con esta idea? Cuando Salud Pública recomienda que no se retrase la segunda dosis. Otro maravilloso ejemplo de todo lo que está pasando, ¿no? Y bueno, la cosa es importante. Por ejemplo, hay otra vacuna, y esta vacuna se llama CureVac. Es una vacuna alemana y que podría ser pronto aceptada y podría traer a Europa casi 225 millones de dosis, que esto es muy importante. Bueno, la curiosidad es todo esto, es que tenemos que ir poco a poco entendiendo cómo va desarrollándose el proceso. Por ejemplo, hay investigaciones, y hoy acabo de leer una investigación curiosa, porque es un equipo del Hospital 12 de Octubre que ha diseñado una calculadora virtual que predice el riesgo de fallecimiento por coronavirus. Muy interesante, sobre todo el tema de qué probabilidades tienes tú si agarras el virus de morirte. Esto a mucha gente le preocupa y sería interesante conocer esta calculadora virtual. No sé exactamente cómo, en qué base y en qué circunstancias se está haciendo, supongo, en todos los aspectos de todos los pacientes que han recibido. Será interesante. Otra cosa es que Sanidad por fin reparte hoy la vacuna de Janssen. Bueno, empezamos luz verde a estas circunstancias. Y segundo es que hay una cumbre iberoamericana en la que Sánchez anuncia vacunas para América Latina, entre todas las críticas de los países por el fracaso del reparto. ¿Cómo es posible que este elemento, que todavía está ahí, esté cada día, bueno, más fuera de todo? Este hombre, desde luego, se está cargando y se ha cargado ya desde entrada todo lo que había que hablar sobre el tema del COVID en España, sobre todo con el tema del estado de alarma.
cosa que ya siempre he dicho que es lo peor que se pudo haber hecho en este país. Bien, otra cosa que se refleja en otro estudio es que la mayor mortalidad por coronavirus refleja la mala gestión de la pandemia. Y esto es evidente que nuestro país tiene una muy mala mortalidad. No nos pongamos comparativamente con otros países, porque no hay que compararse. España tiene sus números y en España la verdad es que hay más muertos de los que se dicen. Esto ya lo publiqué yo hace poco en Critical Care Shock, diciendo exactamente cuáles eran realmente los niveles de fallecidos. Hay 14.000 pacientes que no se han introducido en las cuentas oficiales, y estos 14.000 pacientes son 14.000 pacientes que han fallecido en la primera ola. Atención, en la primera ola. Después ya no seguí más porque ya me pareció tan escandaloso, pero no sabemos qué habrá pasado en la segunda y la tercera. Esperemos que haya sido mejor el registro de datos. Otra última noticia viene de China. Vamos a ver, en China pasa lo siguiente. Parece que el ritmo de vacunación no es el más ideal que están teniendo por una situación. Bueno, son 1.400 millones, no, 1.500 casi millones de habitantes. Pero lo que ocurre, muy sencillo, pues que no tienen suficientes suministros, seguramente porque estamos hablando de que no solamente suministran a China, sino suministran a otros países. Esta vacuna además está un poco entendiéndose de que no genera suficiente inmunidad, aunque es más del 50%, porque es la que la Organización Mundial de la Salud discute como para posibles potenciales vacunas. No obstante, están pensando, curiosamente, que China va a suavizar a medida que el país indique que se pueden aprobar otras vacunas de otras hechas en el extranjero. Eso sería increíble. O sea, que ellos mismos acepten vacunas, por ejemplo, que vengan del extranjero, tipo Pfizer, tipo Sputnik, tipo Astra, etc. Esto llama mucho la atención. Y llama mucho la atención porque no debe de ir muy bien las cosas allá. Aparte de otra serie de cosas, es que sus vacunas están nacionalizadas y evidentemente ellos lo que buscan es la mayor protección para su país. Pero no es que su país es demasiado grande, es que no estamos hablando, son prácticamente 4 veces los Estados Unidos en cuanto a número de población, y eso, queramos o no, pues es muy, muy intenso. Pero afortunadamente con sus medidas basadas en criterios disciplinarios, lógicamente, teniendo esa población una auténtica disciplina, es importante, y ya siempre lo he dicho, tenemos que mirar hacia Asia. Entonces, lógicamente, la contención es mucho mejor que en Europa o en América. Y bueno, nada más, simplemente que una nota curiosa que apareció hoy en Asturias, ¿eh? Curiosamente, agencias de viajes en Asturias venden viajes a Moscú para vacunarse con la Sputnik 5, la Sputnik V. ¡Ojo! ¡Cuidado con esto! ¡Mucho cuidado! No lo hagan, por favor, no lo hagan, y confíen que podamos ser vacunados lo antes posible. ¿De acuerdo? Un saludo, muchas gracias a todos y hasta la próxima.